¿Cómo se enfoca? ¿En qué quedamos? En el ejemplo. En el ejemplo, es un ejemplo. Sí, acá. Le faltó Ah, yo hacer- se le faltaba la parte B. No, usted le faltó hacer- No, yo dije que lo hiciera. ¿Cuándo? Usted hizo la parte B. ¿Quién hizo la parte B? No. ¿Y quién más? Nadie más. ¿Usted la hizo? Sí. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido? Peláez Moreno. Tiene puntos. Sí. Por eso. ¿Mi apellido es Peláez Moreno, John Sebastián? Señor. Sí, ¿qué más? Ya he dicho, esta mañana me levanté de oreja. Qué bueno, así es. Dios. Bueno, entonces, continuemos y él les queda pendiente. Ya lo hizo, lo les comparte. Oiga, qué perezosos ustedes son. ¿No tiene pues sí? Había pues sacar el ratico. Emily había podido sacar el ratico. Pero porque estoy estudiando derivada. No, pero había podido sacar el ratico. No me diga que no. Ay, ¿ah? Le dio qué intervalo, que donde la velocidad es constante. A los 3:47. Sí, señor. Y pues por fórmula general, entonces. Y eliminó este porque era negativo. Sí, señor, ahí está la restriccióncita. Vea, muchachos, él lo tiene. Por si de pronto le interesa, ahí dejen espaciecito y lo comparte. Y Jeffer lo va a hacer. Ah, claro. Bueno, muchachos. Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo de esos. Todo. Sí, esto es. Qué bien, hombre. Emily, no me saqué. Emily, no me saqué disculpas. No, yo no he hecho nada. Uno puede hacer lo que quiere hacer. No me diga que no. ¿Será porque no lo hizo? Yo Sí. para ¿Por qué? dos materias. Sí. Para esto y otra materia. Bueno. Bueno, muchachos, el ejemplo de la clase anterior, hicimos la ecuación y derivamos para hallar la velocidad, para hacer la parte A, y derivamos para hallar la aceleración, para hacer la parte B. Pues derivó el compañero. Bueno, hizo la parte B y ahí tiene el intervalo donde la velocidad aumenta, donde la velocidad, disminuye y donde la velocidad es constante. Recuerden, aceleración mayor que 0, velocidad aumenta, aceleración menor que 0, velocidad disminuye y aceleración igual a 0, velocidad constante. Pues no estaba difícil. Era similar a la, solo que acá otra respuesta distinta, pero había que lo mismo factorizar. Si no factorizaba, aplicaban fórmula general porque era una ecuación cuadrática lo que aparecía. Porque al derivar cada grado 2. Bueno, en este ejemplo dice que una partícula se desplaza a lo largo
de una recta horizontal de acuerdo, fíjate, ¿qué se va ahí? A la ecuación S, recuerden que la S le coloca las cositas ahí para que no parezca un 5. Recuerden que eso es posición y sabemos que es f de t, es la función posición. Y en este caso la ecuación va a ser t a la 3 menos 3 medios t a la 2 más 5 medios t más 7 medios. Con t mayor o igual que 0. Repito, no sé si ya les dije alguna vez que si se me olvida colocar t mayor o igual que 0, ya ustedes saben que vamos a trabajar siempre con t mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso, para este ejercicio, tiempo va a ser en segundos, coma, la posición va a ser en metros. Determinar T, coma, S, coma, V, coma, cuando A es igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, me están pidiendo hallar el tiempo, eso es T, en cuando la aceleración es 0. Hallar posición también cuando la aceleración es 0. Y hallar velocidad también cuando la aceleración es 0. Hallar las tres cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hallar el tiempo cuando la aceleración sea 0. Cuando tengamos el tiempo, ¿sí? Y como ese tiempo es el mismo de la aceleración igual a 0, entonces reemplazamos el tiempo en la posición y encontramos la posición. Y reemplazamos ese tiempo en la velocidad y encontramos la velocidad. Porque al mismo tiempo en que la aceleración es 0. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos la ecuación de posición. Derivar y encontramos la ecuación de velocidad. Pero como el dato es cuando la aceleración sea 0, entonces derivamos otra vez y encontramos la ecuación de aceleración. Igualamos a 0 porque la aceleración vale 0 y ahí encontramos el tiempo en que la aceleración es 0. Cuando tengamos ese tiempo, vamos y reemplazamos en posición y encontramos la posición y vamos y reemplazamos en velocidad, que ya la tenemos ahí porque ya derivamos y encontramos velocidad. ¿Quedó claro? El ejercicio también, en el taller también ha sido así. Dice, determinar tiempo, posición y aceleración cuando velocidad sea 0. O sea, que me puede el dato de velocidad y encontrar las otras. O también podría darme el dato de posición y encontrar las otras. ¿Queda claro? Porque si ahí me dan la posición, ya tengo todo. Tengo la ecuación de velocidad derivando y derivando otra vez tengo la ecuación de aceleración. ¿Queda claro? Entonces aquí, como nos están dando la aceleración, hay que derivar 2 veces para encontrar la ecuación de aceleración. Entonces, muchachos, solución V igual a f' de t. ¿Qué sería entonces? 3t cuadrado menos 3t más 5 medios. Ya. Perfecto. Muy bien. Pero no nos sirve esto la velocidad, necesitamos llegar hasta la aceleración. Entonces derivamos otra vez. Entonces, la aceleración es igual a f segunda de t igual 6t menos 3 dice por aquí.
Correcto. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones. La de posición, pero la dieron en el ejercicio. La de velocidad, que fue derivando la primera vez. Y la de aceleración, que es derivando la segunda vez. ¿Preguntas? ¿Están? ¿Todo bien? Entonces, aquí la clave en realidad de este momento rectilíneo es saber que la velocidad es derivar una vez y la aceleración es la segunda vez y saber derivar obviamente. Entonces ya tenemos velocidad, 3t menos 3t más 5 medios y aceleración 6t menos 3. Pero como tenemos el dato de que la aceleración vale 0, entonces vamos a decir que sea a igual a 0. Eso implica que 6t menos 3 igual a 0. Eso implica que 6t es igual a 3. Eso implica que t es igual a 3 sextos. Eso implica que t es igual a 1 medio. Eso implica que t igual a 0.5. ¿Qué? Segundos. Ya tenemos el tiempo. O sea que a los 0.5 segundos la aceleración no está ni aumentando la velocidad, ni está disminuyendo la velocidad. A los 0.5 segundos. ¿Listo? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué encontramos usted? Sí. Vamos a empezar ¿en dónde? En velocidad. Primero hallamos la posición. Entonces empezamos en posición. Listo. Entonces ya tengo la primera respuesta. Ahora, S es igual a F de 0.5. ¿Sí o no? ¿Por qué la posición que necesitamos? ¿Cuándo? Cuando te valga 0.5, porque ese 0.5 es el mismo tiempo donde la aceleración vale 0. O sea, en ese tiempo está ocurriendo todo. Que la aceleración es 0, vamos a hallar velocidad, no ya y vamos a hallar posición. Entonces, muchachos, esto implica que S es igual a S. 0.5 a la 3. Estamos hablando de posición. ¿Qué pasa aquí? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Qué pasa aquí? Más 5 medios, 0.5, más 7 medios. Y ustedes, como tienen calculadora, por favor, me van a informar cuánto da eso. 9 medios. ¿Cuánto? 9 medios. Y en decimal. 4.5. No, coloquemos mejor así. No coloquemos igual, sino implica que S es igual a 4.5. ¿Qué unidades? Metros. Metros. Porque es posición. Es una distancia, o sea, metros porque estamos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la aceleración es 0, la partícula está allá, a la derecha, está en posición de 4.5, de aquí hasta allá hay 4.5 metros. Y está a la derecha de O de 0, porque está positivo. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos falta hallar velocidad. ¿Qué sería F' de punto 5? Eso implica que la velocidad es igual a F' de punto 5 es 3 por punto 5 al cuadrado menos 3 por punto 5 más 5 medios. Eso implica que V es igual
¿Y ustedes? ¿Cuánto? 1.75. Correcto. Miren, listo, muchachos, el problema. Entonces, muchachos, cuando la aceleración es 0, el tiempo es 0.5 segundos. Cuando la aceleración es 0, está en posición de 4.5 metros. Cuando la aceleración es 0, va a una velocidad de 1.75 metros sobre segundo. Y todo eso ocurre a los 0.5 segundos. ¿Preguntas? Perfecto. Hay que reemplazar también. A ver, ¿qué pasa? Esta es la reemplaza. Reemplace. 6 por punto 5. 6 por punto 5. 3. 3 menos 3. ¿Y para qué la vamos a reemplazar? ¿Qué dice aquí? Ya la tenemos. Ese fue dato, hay que buscarla. Antes ese dato que nos sirvió para encontrar los demás. ¿Listo? ¿Cómo? Voy a bajar por Sí, claro. Preguntan, muchachos. ¿Todo bien? Hasta ahora. Hasta ahora. Muy bien. El movimiento rectilíneo que estamos viendo es horizontal. Yo estoy parado aquí y para allá a la derecha, para allá a la izquierda, ¿sí? Positivo para allá, negativo para allá, posición. Se desplaza para allá cuando la velocidad es positiva, se desplaza para allá cuando sea negativa. Aumenta la velocidad cuando la aceleración es positiva, disminuye velocidad, o sea que frena. Cuando la aceleración es negativa, ahí no debería ir metros sobre segundos cuadrados, pues solamente metros sobre segundos. aquí, Sí. esto es velocidad. Ah, Lo que ya. lleva segundos cuadrados es la Sí, aceleración. claro. Ahora, muchachos, resulta que en la vida real, si tiro este marcador hacia arriba, él no choca con el techo. Por la gravedad. ¿La gravedad de quién? La gravedad de la Tierra. La Tierra está grave. Sí, ¿Cómo así? A ver. La gravedad de la Tierra. ¿Y qué es la gravedad de la Tierra? ¿Qué significa eso? Es una aceleración, correcto. La gravedad de la Tierra es una aceleración. No es que la Tierra esté grave, la Tierra está grave. sí, La estamos acabando con eso. Pero bueno. Después de la necesita ya no va a existir más, ninguno, y ya se va a regenerar. Así va a ser. Pero bueno. Entonces, la Tierra o cualquier astro pues, de mucho volumen ejerce una fuerza de gravedad que atrae los objetos. En la Luna la gravedad es más pequeña. Pues yo no he ido por allá, pero me han dicho que es una cuarta parte de una sexta. Pero es precisamente por eso cuando muestran las películas o lo que sea en televisión, la persona va a caminar y salta, pues puede saltar tranquilamente. Es una gravedad más. Imagínense donde la Tierra tuviera una gravedad bien grande. No nos podríamos mover. Porque a más gravedad tenemos más peso, siendo la masa la misma. No podríamos vivir en un planeta con mucha gravedad. Nosotros para un planeta que sea muchas veces más grande que la Tierra. Porque va a tener, entre más grande el astro o el planeta, más gravedad tiene. ¿Sí? Entonces imagínense, no podríamos ni siquiera movernos, porque pesaríamos mucho. Entonces, yo no sé el Principito cómo hacía, no el Principito, no sé cómo hacía para sostenerse en ese asteroide tan pequeñito, y no tenía casi gravedad. ¿Cómo hacía para no irse al espacio? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahorita tiene que ver con la gravedad y se llama caída libre de cuerpos. Miren, muchachos, que estamos trabajando como si fuera física, pero miren que no hay nada complejo, todo es
Miren lo que acabamos de ver en el rectilíneo. Lo único importante ahí, lo que tienen que es saber que si tengo la posición, derivo y encuentro velocidad, y derivo y encuentro aceleración. Eso es todo. Entonces aquí vamos a mirar otra cosa, que en realidad es física, pero en realidad es matemática. La física es matemática. Todo lo que explica en física se explica matemáticamente. Entonces, muchachos, vamos a decir que si un cuerpo es lanzado hacia arriba o hacia abajo, porque se puede lanzar hacia abajo. Entonces, muchachos, vamos a tomar como referencia. Obviamente esto es movimiento rectilíneo, pero lo que pasa es que ya va a ser vertical. Y ya va a ser con caída libre, ¿sí? Donde no vamos a acelerar, sino que ¿quién acelera? La gravedad. La gravedad es la que va a acelerar, ¿sí? O va a frenar. Si lo tiro hacia arriba, me está frenando. Y eso es cuando cae, está aumentando la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a tomar la velocidad hacia arriba, positiva, así como lo manejamos el eje Y positivo hacia arriba y el eje Y negativo hacia abajo. Hacia arriba va a ser positiva la velocidad y hacia abajo va a ser negativa. ¿Listo? El piso va a ser posición cero. ¿Sí? Entonces, si yo tiro este objeto y lo tiro desde aquí, desde la mano, lo estoy tirando desde la posición cero. No, tengo que medir cuánto es del piso hasta donde tengo la mano. Es la posición inicial en que se lanza el objeto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tiro el objeto? ¿Por qué él llega hasta arriba? Bueno, ya sabes, por la gravedad. ¿Qué pasa cuando llegue hasta la parte más alta y empiece a bajar? ¿Qué pasa especial en la parte más alta? ¿La aceleración es cuánto? La aceleración es cero. O sea, allá se acaba la gravedad. Porque la gravedad es la aceleración. ¿La qué? La velocidad es cero, muchachos. Recuerden, velocidad cero, ¿qué significa? Que está en reposo. O sea, que él llega, está subiendo y la velocidad llega a cero, reposo un instante y empieza a bajar otra vez. ¿Queda claro? Entonces, algo especial arriba, en la parte más alta, cuando uno lanza el objeto, es que la velocidad es cero. Algo especial en el piso es que la posición es cero. Pregunta, si yo lanzo el objeto y cae al piso, ¿cuándo? La velocidad en el piso es cero. Y dicen que sí. Tírese a ver y caiga al piso como el totazo que se da. Porque si la velocidad fuera cero, no sería el totazo que se da. Rebota. Pues, deja caer algo. Ya como- No sé si usted rebota, bueno, si usted rebota, bueno. Si se va con Si impulso usted y rebota, no se cae, mata. yo sé si se va con impulso y cae, pues, Te vas que rebota un poquito, sí. teóricamente, si hay algo que Depende si usted tiene elasticidad, porque es que el piso, o sea, si el piso no es elástico, si usted no es elástico, bueno, de pronto rebota un poquitico, de pronto tiene un poquito de elasticidad. Una pelota tiene elasticidad, por eso es que rebota. Pero una cosa, imagínese usted tiene un yunque, eso cae y eso no rebota, porque no tiene elasticidad. ¿Ah? Entonces, muchachos, cuidado, que al caer al piso la velocidad no es cero. Porque donde fuera cero, estaría quietecito el objeto allá y no nos golpearíamos. Antes de una velocidad final. ¿Cómo? Tiene una velocidad final antes de que, pues. A ver. De tocar No, lo que pasa es que ya cuando toca el piso, después de que ya ahí se para el movimiento, porque ya el piso no deja que siga, y obviamente si usted va a analizar después, ahí no va a tener velocidad cero, porque ya me está moviendo, estamos de acuerdo. Pero en el momento en que golpea, la velocidad es imposible que sea cero. Porque si el piso no está, estamos en el segundo piso, este es el piso. Si este piso no estuviera, esto seguiría para abajo. Entonces, ojo con eso, que cuando golpea, la velocidad no es cero. ¿Sí? Después ya, por efectos de que el piso es una reacción de sostener el objeto ya cuando pegó, obviamente ya ahí sí, más adelante, analizando ya otra cosa,
¿sí? Ya la ecuación no va a ser las ecuaciones que vamos a manejar aquí, porque ya se quedó quieto, ya después, ya obviamente la velocidad va a ser 0, ¿sí? La aceleración sigue siendo la gravedad, porque en ese momento la gravedad sigue actuando. ¿Qué pasa? Que el piso no deja que baje el objeto. ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando el lance va hacia arriba, entonces para que nos quede claro, hacia arriba, velocidad positiva, y cuando lance hacia abajo, velocidad negativa. O mejor dicho, cuando cae, velocidad negativa, y cuando sube, velocidad positiva. Entonces, es lanzado hacia arriba o hacia abajo, desde una altura, voy a llamarla S sub 0, porque S es posición. Entonces, el marcador lo tengo en la mano, entonces S sub 0 en este momento, si tengo el marcador en la mano, sería la distancia que hay del piso hasta donde tengo la mano. Ese sería... ¿Cómo? S sub 0 es, estamos llamando altura, yo estoy parado en el piso, ¿sí? Entonces, si yo lanzo este marcador hacia arriba o hacia abajo, donde quiera, la posición inicial, desde donde fue lanzado, es lo que mira desde el piso hasta donde tengo la mano. Digámosle 1 metro. ¿Ah? Eso sería S sub 0. Lo vamos a llamar S sub 0, o sea, es un valor conocido, no es una variable. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahora, entonces, el cuerpo lanza hacia arriba o hacia abajo desde una altura S sub 0. Coma, con una velocidad inicial, la vamos a llamar V sub 0. Bueno, le coloco el cerito ahí para indicar que esta es una constante en el momento inicial, ¿sí? O sea, mejor dicho, esta es la velocidad inicial, o sea, cuando el tiempo vale 0, por ejemplo, que V sub 0, y esta es la posición inicial cuando el tiempo vale 0. Entonces, la teoría es de aquí, cuando lo empuje, él va a ser, pongamos, a 20, a 30 metros sobre segundo, a una velocidad cualquiera, ¿sí? Esa velocidad con que sale cuando lo empujo con la mano, entonces es la velocidad inicial. Obviamente cuando lo empujo y ya él se va solito, él sigue subiendo, pero la velocidad se va disminuyendo. ¿Sí o no que se va disminuyendo? La gravedad lo está frenando. Hasta que la velocidad es 0 cuando llega a la parte más alta, hasta donde logra subir, y la velocidad ya en la parte más alta, dijimos, ya que era 0. Y él empieza atrás a caer. Y la velocidad va aumentando, pero negativamente, porque va para... Qué bien, muchachos. Quiero que me entiendan eso bien, que es la parte que es pues, más de pronto más complicada, porque hacer derivadas y todo, pues ya ustedes lo saben. Entonces, con velocidad inicial, V sub 0. Punto seguido. Si S es la altura desde el piso en un instante t, coma, entonces la posición del cuerpo a los t segundos es S igual a f de t igual a menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial. Esa es la formulita entonces de posición cuando un cuerpo se empuja hacia arriba o se empuja hacia abajo y ya se deja libre. Ya se deja libre. Libre es que ya lo involucramos más. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? La gravedad, la que trabaja, la que hace que el cuerpo se mueva hasta que llegue al piso. Ya el piso lo detiene y ahí se acabó el movimiento. Pero cuando llega al piso, la velocidad no llega con 0. No. Ya pues obviamente en ese momento que llega al piso, llega con una velocidad, pero se desaparece ya eso, porque ya se acaba el movimiento, el piso ya detiene el movimiento. ¿Sí?
aunque la gravedad sigue existiendo. ¿Por qué sigue existiendo? Porque la gravedad sigue estando, pero el piso no permite que siga cayendo el objeto. ¿Listo? Alguna pregunta, Sí. la T va a estar dada. Sí, claro, vamos a trabajar en la tierra, pues obviamente. Sí, hay, pues, el taller lo tengo es con problemas pues, con gravedad. Pero uno puede también generar un problema, es decir, en la luna un objeto cae, entonces allá, por ejemplo, la velocidad con que cae y la gravedad ya es otra cosa distinta. O sea, depende, sí. Sí, sí, sí. O sea, físicamente, pues ya obviamente nosotros no, pues no pasa para allá. Pero la gente que maneja, pues, en física manejan esto, obviamente no solamente trabajan en la Tierra, también analizan la gravedad de otros planetas, en la Luna. Entonces, problema ya. ¿Sí? Más, yo creo que imagino que para ir a la Luna un cohete tengo que analizar todo eso. Eso no es cualquier cosa, así que... Y también deben haber estudiado cómo hacer que el cohete al salir de la Tierra ya venza la gravedad, pues la venza y logre salir a la atmósfera donde ya no, porque a la medida que se va alejando de la Tierra, el objeto la gravedad va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo hasta que ya llega a cierta parte donde ya no hay gravedad, el espacio exterior, pues que llamamos espacio exterior, ya no habría gravedad terrestre, ¿sí? Pero ya es otra cosa que nosotros no vamos a meter en eso. Realmente aquí manejando las aplicaciones elementales de la derivada. Es lo que estamos haciendo. Entonces, muchachos, observen, si t valiera 0, ¿cuánto es s? Reemplace. Es eso, 0. Porque eso sería 0 al cuadrado por lo que sea, 0. 0 por velocidad inicial, 0. ¿Y qué queda libre? La posición inicial. Entonces miren que tiene sentido. Y la posición inicial va a ser en el momento en que cuando t sea 0, que lo acaba de empujar. Y ya se empieza a mover. ¿Queda claro? Bueno, entonces, ¿dónde? Gravedad G. Vamos a tomarlo aquí en la Tierra, pues obviamente. ¿Cuánto es la gravedad? O sea, que han estudiado física ustedes saben física. 9.8 aproximadamente. ¿Sí o no? Pero nosotros sabemos que vamos a hacer para efectos del trabajo, nosotros que nos interesa, pues, no somos de la NASA. Entonces, vamos a tomarla como 10 metros para que la trajemos redondeada. ¿Por qué sobre el segundo cuadrado? Porque la gravedad es como si fuera una aceleración. ¿Sí? O 32 pies sobre el segundo cuadrado. Entonces, si los datos están en pies, vamos a utilizar 32. Si los datos están en metros, vamos a utilizar 10. Obviamente no es 10, es metros 8, pero repito, es para efectos de que usted puede fácilmente verlo. Y ahí el segundo, 10 sobre el segundo. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, ya está toda la teoría de caída de cuerpos, muchachos. Esa es toda la teoría. El ejemplo dice que desde un edificio de altura 35 metros se lanza un objeto hacia arriba. Con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Miren que aquí coloco 30 metros sobre segundo porque es velocidad. ¿Sí? Resuelve por los segundos.
¿Cómo? Pues solo sobre segunda y la segunda al cuadrado. No, porque es velocidad. La aceleración es la que tiene segundo cuadrado. La posición no tiene segundos, solamente tiene los metros. El tiempo solamente sería segundos. Tiempo en segundos, posición en metros, velocidad metros sobre segundo y aceleración metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, muchachos. Primero, ¿en qué tiempo alcanza el objeto la altura máxima? Ya explicamos que cuando yo lanzo un objeto hacia arriba o hacia abajo, la altura máxima es cuando lo tiro. Pero lo lanzo hacia arriba, él va a tener una altura máxima porque él va a subir y va a llegar un momento en que otra vez a bajar. Segundo, ¿cuál es la altura máxima? Tercero, primero vamos a escribir ¿cuál es la altura? Es mejor borrar ahí veces, porque si le digo devolverme me borra todo. La altura máxima. Tercero, ¿cuánto tarda el objeto en llegar al piso? Y cuarto, ¿con qué velocidad llega el objeto al piso? Con todo lo que yo he hablado y explicado, yo me podría esperar a hacer esto, pero ustedes serían capaces. Sí, razonan un poco. Con todo lo que yo he dicho, ya serían capaces de hacerlo. A ver, alguien que diga algo, no importa que se equivoque. ¿Cómo? Nunca hay aceleración cero, porque la aceleración es la La velocidad es la que debe llegar a cero. Cuando llega a cero es Cuando tiramos el objeto, él sube y está en reposo cuando llega a la parte más alta. Ahí la velocidad cero. ¿Listo? Entonces, listo, eso nos va a servir. La velocidad cero en la altura máxima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer la parte 1? Derivar. ¿Pero derivamos a quién? ¿A quién derivamos? ¿Cuál ecuación? Dígame la ecuación. la posición inicial. Entonces derivamos esto. Derivamos esto. Todavía no. Si era para derivar, pero primero, ¿qué hacemos? ¿Conocemos la gravedad? Sí. ¿Conocemos B sub 0? ¿Cuánto es? ¿Conocemos S sub 0? 35. Claro, entonces primero, muy bien, vamos a derivar, pero primero reemplacemos para que nos quede solamente la variable t. Pues eso no es variable en realidad, pero ahí como está es como si fuera pues, desconocido, así como está, no son valores, pero cuando reemplacemos ya no acá sino t. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación para este problema. Solución. El problema dice que fue lanzado de un edificio de altura 35. Entonces, vamos a decir que S sub 0, ojo, la posición inicial va a ser 35. ¿Sí o no? Pero nos dicen que fue lanzado con una velocidad inicial de 30. Entonces, velocidad inicial 30.
Esta notación de ese sucerito ahí es indicando que es cuando el tiempo es cero, porque es el momento inicial. Y siempre va a empezar en cero, muchachos. T mayor o igual que cero. Ah, yo coloqué T mayor o igual que cero, sí. No sé. Yo creo que aquí sí se me olvidó. No se colocó. En este ejemplo. Entonces, no se le olvide, muchachos. T mayor o igual que cero. Entonces, aquí un ejemplo. Un caso donde no lo coloqué, pero que nos quede claro. Todo esto va a ser con T mayor o igual que cero. Listo, muchachos. Entonces, y G, en este caso, es 10. ¿Por qué? Porque estamos en metros y segundos. ¿Sí o no? Pues los datos que están ahí están con metros y segundos. ¿Sí? Entonces, muchachos, reemplazamos y dice muy claro, S es igual a menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más S sub 0. Pero ya tenemos los datos. Entonces, S va a ser igual a F de T, que va a ser igual a menos 5 T2 más 30 T más 35. ¿Por qué menos 5 T2? Porque es menos 1/2 de 10. Porque acaban de escribir que G valía 10. Si hubiera sido en pies el problema, hubiera sido G igual a 32. ¿Listo? Ya está ahora sí la ecuación. Entonces ya, compañeros, ya podemos hacerlo ustedes. Vamos a derivar. Si teníamos la posición, encontramos la velocidad. Entonces, esto implica que velocidad es igual a F' de T es igual menos 10T más 30. Derivamos la velocidad y encontramos ¿qué? ¿Y cuánto es la derivada? ¿Sí o no? Pero no la vamos a hacer porque ya sabemos que tiene que concluir. Porque, bueno, otra cosa. Dice G igual a 10. ¿Por qué menos 10? Cuando hacemos el objeto lo está deteniendo. ¿Veo claro? Está actuando con él hacia el lado. Listo. Entonces, muchachos, ya tenemos esto. Entonces podemos hacer la primera. Y yo ya les expliqué, pero voy a hacer una cosita aquí. Voy a hacer esto. ¿Cómo que me dijiste? ¿Lo subo? No, está de velocidad. Ah, la velocidad. Usted tiene posición y deriva, ¿qué obtiene? Y si deriva velocidad, ¿qué obtiene? Aceleración. Listo. ¿Cuál es la posición? Menos 5, T2, más 30, T más 35 es posición, que es F de T. Derivemos. ¿Y eso cómo se llama? Velocidad. Y derive. Menos 5 T2, ¿cuál es la derivada? 10. ¿Qué dice allá? 10. La derivada de 30T. 30. Vaya. Y la derivada de 35. ¿Ya les entendió? Sí. Qué bueno. Muy bien. Primero, entonces voy a hacer aquí un dibujito. Yo lo voy a hacer, pero no es necesario que lo hagan pues cuando salga pues, algún problema de esos. No tienen que hacerlo. Lo voy a hacer para que ilustrarles. Entonces tengo el edificio. Aquí está el edificio. ¿Qué hay? ¿En dónde el problema nos decía que era gravedad? ¿O porque no tomamos pie? ¿Cómo? Porque utilizamos gravedad. Pues, 10. gravedad. Porque utilizamos gravedad y no pies. O sea, ¿en dónde el problema nos dice? ¿Cómo así que empezamos gravedad y no pies? Ahí sí no, me hiciste perder. Con la fórmula. Ajá, porque utilizamos 10 y no 32. ¿Cómo? Porque utilizamos 10 y no 32. Ah, ya. Si se usa los... Gravedad en la Tierra es ¿cuánto? Ah, 10 ¿qué? Ya. Metros sobre segundo. O 32 pies sobre segundo. No, mira, Si el problema está en metros,
utilizamos 10. Si el problema está en pies, utilizamos 32. Se supone que vamos a utilizar el tiempo siempre en segundos. ¿Sí? Entonces, si usted mira el problema, dice, desde un edificio de altura 35, ¿qué? Metros. Si dijera pies, y si aquí dijera pies sobre segundo, utilizamos gravedad igual a 32. ¿Todo bien? Ahora sí. Ya entonces lo entendí y usted lo entendió, qué bueno. Bueno, cuando lo entendemos. Bueno, este edificio es aquí, bueno, un edificio todo raro. Y entonces aquí está una persona. Esto tiene varias cositas ahí para que digan. Si hacemos ventanitas, se entiende mejor. Si no hacemos ventanitas, pues no entendemos. Y aquí puertitas. ¿Listo? Ese es el edificio. Y entonces, aquí, muchachos, es el piso. Y aquí, ¿cuánto hay de altura? Exactamente. 35. Y el objeto fue lanzado desde aquí. Bueno, yo voy a hacer así para que podamos entenderlo. Obviamente, si uno lanza el objeto hacia arriba, casi que le pegan la cabeza otra vez y va a bajar muy derechito. Pero yo voy a hacer así como para que lo podamos entender. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, aquí lo tiro hacia aquí, me va a caer por aquí mismo, no se me va a ir para por allá. A no ser que yo lo empuje de para allá, pues. El viento. Eso, el yunque, el viento lo pone para allá. Mentira, es una pluma. Entonces, muchachos, ¿esta es la altura máxima o no? Porque el objeto alcanzó una altura máxima. Esta altura máxima, S máxima, tiene velocidad igual a ¿cuánto en esa altura máxima? 0. Y él llega a altura máxima y empieza a caer. Y llega al piso. Aquí, muchachos, ¿la velocidad es cuánto? Pues la velocidad no sabemos cuánto es, pero ya sabemos la posición. ¿Cero? Claro, el piso lo tomamos como referencia que es, o sea, ¿cómo dice la cosa esa? La altura a partir del piso, ¿sí? Entonces es porque el piso es 0. Si aquí hay 35, aquí en la mitad habrían 17 puntos, no sé qué, bajamos y llegó al piso, ¿es 0? No. Pues no es como un poquitico, que sí, que lógico, no. Un poquito apenas. Entonces, apréndanse, muchachos, que en el piso la posición es 0. Bueno, muchachos, entonces me están preguntando en la primera que ¿qué tiempo se demora para la altura máxima? Entonces, muy fácil. Sabemos que en la altura máxima la velocidad es 0. Igualamos velocidad 0. Eso implica entonces que menos 10t más 30 igual a 0. Y ahí vamos a encontrar el tiempo. Nos queda una ecuación con la variable t, ¿o no, muchachos? Bueno, y eso ya, eso ni queda álgebra, es algebrita. Una ecuación lineal con una incógnita. Y ya está casi despejada. Entonces, yo digo que menos 30t. No, perdón, menos 10t. Menos 10t. Menos 10t es igual a menos 30. ¿Estamos de acuerdo? Porque como estaba positivo el 30, a la izquierda lo colocamos a la derecha negativo. Ojo con lo que voy a hacer. T va a ser igual a menos 30 y lo que está multiplicando pasa a dividir. Cuidado, me lo pasan a dividir y a sumar. Que no falta el que diga como lo pasamos, entonces como estaba negativo lo paso positivo. No, la operación contraria fue multiplicar a dividir, respetemos el signo. Si la operación fuera de restar a sumar, entonces ahí sí cambiamos el signo. Pero la operación fue de multiplicar a dividir, él tiene que respetarlo y dejarlo ahí. Y por lo tanto, te vale 3. Muchachos, ¿dejo eso así en la respuesta o tengo que escribir algo? Hay que escribir las unidades y ya. ¿Cómo dice el problema? En la parte A. Entonces hay que responder, muchachos. Cuidado que hay pregunta. En el ejercicio anterior, T, hallamos T. B, hallamos B. Pero aquí están preguntando en qué tiempo. Entonces,
Primera respuesta. El objeto alcanza su altura máxima, correcto. ¿A los qué? 3 segundos, perfecto. Tenemos la primera respuesta. Muy bien, muchachos. Tenemos la primera respuesta. ¿Qué pregunta hay? ¿Todo bien? ¿Qué dice la parte 2? ¿Cuál es su altura máxima? ¿Y qué hacemos para hallar la altura máxima, muchachos? Desplazamos 3 en la función. 3 en cuál función. ¿En la de posición o en la de velocidad? En la de posición, porque es altura. Claro, muchachos. Porque la altura máxima, ¿sí? Es cuando B vale 0, pero cuando B vale 0 el tiempo es 3. O sea que la altura máxima ocurre en los 3 segundos. O sea, muchachos, que ese objeto desde aquí hasta aquí tardó 3 segundos. De aquí hasta aquí. ¿Queda claro? Muy bien, vamos a hallar la altura máxima. Entonces, voy a colocar aquí ese máximo, ese max, para entender qué es, para entender qué es la altura máxima. Listo, ese max. Igual a f de 3 o no. Porque me acaban de decir que reemplazábamos en la posición y la posición es f de t. Entonces f de 3. O sea que sería igual a menos 5, 3 al cuadrado, más 30 por 5, perdón, por 3, más 35. ¿Cierto? 35. ¿Ah? 35. Más 35. Sí, 80. Eso implica que ese max, no, mejor, dejémoslo así y borremos aquí, colocamos aquí igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es? 80. Bueno, yo confío en la calculadora de ustedes mental o la que utilizamos manuales. Me dicen que 80, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo era la pregunta? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ah, coloco 80. Ah, la altura máxima es. Muchachos, le hago una preguntita. ¿Esa altura va desde a dónde hasta dónde? Desde el piso hasta arriba. Y muchos cogen y dicen que la altura máxima, que los 80 son aquí. Y mentiras que aquí hay 45 nomás. Bueno, ese dibujo me quedó feito porque está más largo, el suyo más, porque aquí debe haber 45, no. ¿Saben por qué aquí hay 45? Porque como aquí dice que hay 35, para el total me tiene que dar 80. Entonces, voy a dar un quinto numeral o otra pregunta. ¿Cuánto recorrió el objeto hasta su altura máxima, hasta el punto más alto, desde que fue lanzado? 45. Entonces depende de la pregunta que se haga. Obviamente no la voy a hacer, pero eso quede claro. Pero miren que esto no es difícil. Miren que están aplicando lógica, muchachos. Pues, esto. Y ustedes lo tienen todavía muy fresquito. Aprecien el disco de ustedes y ese cerebelo. Listo. ¿Cómo hacemos para encontrar la tercera? La tercera, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto tarda el objeto en llegar al piso? Obviamente desde que fue lanzado, pues. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hay de especial en el piso? Claro. Y tenemos la ecuación de posición. ¿Cuál es?
Menos 5t cuadrado más 30t más 35 igual a 0. Muchachos, ¿son capaces de resolver eso? No llegué a hacer un pedazo, pero bueno, que 35. ¿Cómo así? sí, estamos ayudando para. Ah, ¿le está ayudando? Bueno, entonces mientras ustedes me resuelven esa ecuación cuadrática, hay muchas maneras. Ustedes vieron que hay fórmula general, hay factorización, hay muchas maneras de hacer una ecuación cuadrática o no. Los que están en cálculo, estos que ya vieron álgebra. Entonces, Jerónimo Castro, Alejandro José Causil, Alejandro, Juan Esteban Gallego, Daniel Garzón, Andrés Felipe González, por favor no miren para el techo, para la ventana, para la puerta, hagan eso. Andrés Felipe González, Jimmy Hernández, Janet James, Emily, Pablo López, Angie Melissa López, Harrison López, Juan Pablo Mangones, Santiago Martínez, Nicolás Mejía, María Isabel Mena, ella lo está haciendo, están haciendo, Emily lo está haciendo, está pensando. Cuidado que el tiempo del quiz no es tanto tiempo para pensar tanto rato, eso hay que pensarlo mucho. Isabela Morales, Ángeles Muñoz, no vino. Andrés Murillo, Andrés, Jeffrey Palacios, Valeria París, John Sebastián Peláez, Sara Pineda, Sara no vino. Juan Sebastián Rabe, Schneider Rengifo, Schneider, Juan Esteban Sánchez, Juan Manuel Sepúlveda y Nicolás Tobón. Muy bien, muchachos. ¿Cuánto les dio entonces el tiempo que se demora para llegar al piso? 7 segundos. 7 segundos. Perfecto. Muchachos, ¿cuánto se demora el objeto desde la altura máxima hasta el piso? ¿Cuánto demora el objeto desde la altura máxima hasta el piso? A ver si hasta los primeros 3 segundos, entonces 4. 4, claro. Así es. 4, muchachos. Si él se demora 7 de todo el recorrido, es porque se demora 7 subiendo y volviendo a caer hasta el piso ya. O sea, subiendo desde la parte alta del edificio, subió el pedacitico ese y cayó al piso. Se demoró 7 segundos. ¿Sí o no? O sea que el recorrido de esto fue 7 segundos en total. Pero como aquí subió 3, se demoró 3, bajando se demoró 4. Muchachos, le apuesto que en la ecuación le apareció t igual a menos 1. Y no se escoge ese, lo eliminaron. Y les digo por qué da menos 1. Porque hagan de cuenta que podemos tomar tiempo negativo. O sea que si hubiera sido lanzado desde el piso, hubiera sido lanzado hace 1 segundo. ¿Sí o no? O sea que se demora 1 segundo para subir el edificio. Piensen en ese menos 1 y verá. 1 segundo para subir al edificio porque el tiempo es 0 aquí y aquí es menos 1, ¿o no? Pero no lo va a tomar porque entonces es el momento que fue lanzado. Entonces, aquí hay 1 segundo más 3, 4, que es lo que demora también cayendo en total. Miren que tiene sentido, pero a otro no le interesa el tiempo negativo. No le interesa. Sí, matemáticamente estamos explicando. O sea que lo que se demora 7 segundos es desde la altura máxima. Claro, no, desde la altura máxima no, No, pues. desde el edificio. Todo. Todo. Cuidado que tenemos un tiempo igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando se reemplaza en ese, es porque estamos tomándolo desde aquí hasta que cae. Ojo con eso. ¿Sí? O sea, cuando usted hizo ese igual a 0, la ecuación funciona, es para el tiempo que se demora desde el momento en que se lanzó. Y el momento en que se lanzó fue aquí. O sea, él se demoró. Aquí vale t cuánto.
0. Aquí vale 3, que fue lo que hicimos ahorita. Y cuando cae al piso, te vale 7. No es que aquí era 0 y luego 7. Aquí no hay 7. Hay 3 y en realidad aquí habría 4. Porque en realidad se demora 4 desde aquí hasta aquí. Porque si demoró 3 subiendo y en total fue 7, es porque cayendo desde la altura máxima fue 4. Ojo con eso. El tiempo se toma a partir de 0. O sea, desde el momento en que lanzó. Entonces, como le dio 7, es porque yo voy a contar 7 segundos desde aquí. Van tantos segundos, van tantos, hasta que llegó a 7. ¿Qué pasa? Que de aquí hasta aquí lo hicimos en la primera parte y el tiempo les dio 3. Entonces, si se demoró 3 subiendo hasta aquí, es porque se demoró 4 desde aquí hasta el piso. Ojo con eso. Ojo con eso. Exactamente, ojo con eso. Si yo he preguntado cuánto, lo que usted acaba de decir, ¿cuánto tiempo se demoró desde la altura máxima hasta el piso? Se demoró 4. Los 3 de subida. Los 4 es de bajada. Y en total son 7 que te acaba 7. Obviamente te dio -1 y 7. Escogiste 7 porque -1 es negativo. ¿Quedó claro? Ah, pero eso es una cosa pues para que ustedes lo, pero no tiene nada que ver. Hagamos de cuenta que tomaron el tiempo negativo. Entonces, t igual a -1 que les dio, es como que dijéramos que hace un segundo fue lanzado desde el piso. O sea, lo que se demora subiendo, si hubiera sido lanzado desde el piso, sería un segundo. Pues 35. Sí, porque está a -1. Pero como se demoró un segundo hasta aquí, joven, póngame cuidado. ¿Cuánto se demoró de aquí hasta aquí? 3. Y el segundo que está aquí, que se demoraría subiendo, si hubiéramos pensado en el -1, un segundo más 3. ¿Y cuánto demoró para caer? Entonces tiene sentido si miramos que ese -1 es como si fuera lanzado desde el piso. Si -1 hasta 3 hay 4 segundos, ¿o no? -1 hasta 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, muchachos, entonces, esto implica puntos suspensivos t igual a 7. Ustedes son muy juiciosos y saben ya factorizar. Cada quien supo cómo lo hizo. Yo coloco los puntos suspensivos del procedimiento. Cuidado en el que colocan puntos suspensivos, porque no colocan puntos suspensivos. Aquí es porque yo sé que ustedes lo acabaron de hacer, vieron que era 7 y es correcto. ¿Listo? Entonces, muchachos, aquí había una pregunta, también una respuesta. ¿Qué escribo? Exactamente, el objeto tarda. ¿7 qué? 7 segundos. ¿Listo? Vamos para la cuarta. La velocidad no es negativa. Claro. Es más, tiene que dar negativo. Es que pueda siquiera. Está de caída. Subiendo era positiva. Llegó hasta la fuente más alta, 0. Por eso utilizamos 0. Empezó a caer, velocidad negativa. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, muchachos, entonces, cuarto, la velocidad que llega al piso es la velocidad en el tiempo que está en el piso. Y el tiempo que está en el piso era cuando se valía 0. Y el tiempo que nos dio fue 7 segundos. Por lo tanto, la velocidad en el piso, voy a poner aquí piso, es igual a f' de 7. Porque a los 7 segundos no hay que cambiar el piso. ¿Sí? Entonces, necesitamos velocidad en ese momento, cuando pasaron 7 segundos. Entonces, reemplazamos en la derivada, que es velocidad, pero cuando te valga 7. Y la velocidad era menos 10 más 30. Entonces sería igual a menos 10 por 7. Menos 10 por 7. Más 30. O sea que esto es igual a menos 40. Miren, muchachos, que tiene sentido. Está cayendo, tiene que dar negativa. ¿Sí o no? Entonces, otra vez, toda pregunta tiene una respuesta. ¿Consciente? Porque es el tiempo
Mira, vamos aquí con las grafiquitas más buenos. El objeto fue lanzado en tiempo igual a 0. ¿Sí o no? Él se está moviendo y llega aquí a los 3 segundos. Y sigue cayendo y llega aquí, en este lugar, a los 7 segundos. En la posición S igual a 0, el tiempo es 7 segundos. Y aquí la velocidad, la del piso. Estamos preguntando la velocidad aquí cuando llega. Entonces, cuando llega al piso es porque la posición es 0. ¿Y eso ocurrió a los qué? A los 7 segundos. Entonces vamos a la velocidad del piso que es a los 7 segundos. Es el momento donde impacta. ¿Por qué impacta? Que es lo que estamos discutiendo ahorita. Pero el momento después de que impacta, inmediatamente después, la velocidad se va a convertir en 0 porque ya es otro problema. Porque el piso influyó y ya puso, ya el problema ya no va a seguir funcionando porque ya se interpuso el piso. Pero si el piso no se interpone, eso sigue bajando. ¿Listo? Muchachos, otra vez, toda pregunta tiene una respuesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Entonces, ¿qué respondo? La velocidad con que el objeto llega al piso. ¿Es de cuánto? Menos 40. Cuidado, me quitan el menos. Metros sobre segundo. ¿Perdón? No me escriba cuadrado porque le descuadro la nota. Le descuadro la nota. Ojo con eso. La velocidad con que el objeto llega al piso es velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia sobre tiempo entonces sin cuadrado. Si fuera aceleración, distancia sobre tiempo al cuadrado, que físicamente va a ser entonces segundo cuadrado. Aquí segundo solamente. Muchachos, ¿qué pregunta hay con caída libre? Eso es caída libre. Pues, Una aplicación de momento rectilíneo, lo que pasa es que ya es vertical. Y siempre se trabaja en base a la forma. Ah, sí, muchachos, para caída libre siempre va a tener esta fórmula. Siempre va a ser esta fórmula. ¿Qué pasa? Que usted tiene el dato de la gravedad. Le van a dar el dato de la velocidad inicial y le dan el dato de la posición. Reemplace y ya le queda la posición ya para el problema que va a hacer. Ya el problema, entonces ya sabe que si usted deriva la posición, encuentra velocidad. Si deriva la velocidad, encuentra aceleración. Pero aquí no va a tener en caída libre que derivar la velocidad, porque la aceleración ya la conocemos. Entonces va a ser la constante 10 en metros y va a ser 32 en pies sobre segundo. ¿Qué pregunta hay, muchachos? No hay preguntas. Continuamos. Continuemos. Vamos ahora a ver tasas relacionadas. ¿Qué pasó? Así hizo cuando empezamos esto, ¿sí o no? Está muy fácil. Así no hizo. Ustedes saben que estaba fácil. Entonces no haga así porque esto que sigue también facilito. También es facilito, muchachos. Recuerden que el quiz, este quiz que es la parte 3, el quiz 3 va a ser por parejas. Para que van buscando la pareja. Estos no son parejas. Está muy bien, pues para el quiz. Para el quiz, para el quiz. Muy bien. Nosotros tenemos primer quiz individual, segundo quiz individual, tercer quiz parejas, cuarto quiz individual, quinto es un trabajo de optimización. Grupal. Ese es grupal, sí. Bueno, Ese trabajo tiene sustentación, muchachos. Grupos de A3. Y yo saco a uno solito, de A4, entonces de A2. Claro, sí, sí. No, muchachos, equipos de A3. Y si alguno sobra, se va para otro equipo, eso no pasa nada. Muchachos, si ustedes son juiciosos, el equipo que trabajen lo van a hacer bien. Entonces no hay problema.
Todo es individual. Gracias. Sí. O no es donde me quiero, te puedo hacer eso. Bueno, muchachos, nosotros acabamos de ver que la velocidad es una razón de cambio, es una derivada. Y es una derivada con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Porque es la derivada de la posición con respecto al tiempo, donde la función posición es f de t y la derivada sería f' de t, que es ds sobre dt. La derivada de la posición con respecto al tiempo. Resulta que aquí vamos a ver qué tipo de problemas, muchachos. Por ejemplo, miren esta gráfica. Este círculo tiene un área. ¿Sí o no? Y esa área depende de quién? Del radio. Y nosotros sabemos que el área es... ¿Sí o no? Entonces, si ahí me dice la velocidad con que cambia el radio, yo puedo encontrar la velocidad con que cambia el área. ¿Y qué sería la velocidad con que cambia el radio? Sería dr de t. Así se representa, porque es velocidad. Muchachos, velocidad es distancia sobre tiempo, la que conocemos normalmente. Pero no tiene que siempre distancia sobre tiempo. Todo lo que sea con respecto al tiempo va a ser una velocidad. Entonces, por ejemplo, la velocidad con que cambia el área, y área no es una distancia. ¿Sí? Va a ser dA de t, que es la derivada del área, con respecto al tiempo. El problema que va a tener el momento rectilíneo, estamos derivando la posición con respecto al tiempo y encontramos velocidad o no. En caso particular. Pero cualquier cosa que sea una derivada con respecto al tiempo se va a llamar velocidad. No importa la de arriba, o sea, la magnitud que estemos manejando. Miren qué área es distancia. Sí, claro. Subir. Esto. Así. Listo. Entonces, muchachos, miren que aquí vamos a derivar con respecto al tiempo. En otras palabras, vamos a ver derivación implícita. Vamos a suponer que esta ecuación tiene la variable a, que es área, la variable r, que es radio, pero vamos a ver implícitamente con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo derivo esto, vuélvelo a bajar un momentito. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, cuidado lo que van a hacer. Van a escribir, la derivada de a sería 1. Pero por ello con respecto al tiempo, multiplico por de a de t. Igual, la derivada de pi r2 va a derivar la r con respecto al tiempo. Sería 2 pi r, pero como derivé a r con respecto al tiempo, coloco
Aquí lo que vamos a hacer es derivar otra vez como si fuera implícitamente, pero con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan? Teníamos x2 más y2 igual a 25. Esto depende de x, porque está implícitamente una función de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como depende de x y derivo la x, aquí no pasa nada, porque yo no voy a colocar dx con respecto a dx, porque si coloco dx con respecto a dx, eso es 1. Entonces, pues que no pasa nada cuando derivamos a x. Pero si derivamos la y, ¿sí o no que copiamos esto? Y', que es lo mismo que decir. Perdón. Qué pena, esto depende de x. Entonces, como depende de x, estamos derivando la y con respecto a x y colocamos de y de x, que es lo mismo que decir y'. Pues que manejamos y' por comodidad. Pero si usted coloca la área implícita, en vez de y', coloca de y de x, también es correcto. Entonces, miren qué está pasando. Que aquí implícita es que cualquier función que trabajamos en cálculo, como son funciones de x y es igual a y, entonces todo depende de la variable x. Entonces, si esto depende de x, entonces yo derivo y sería de x con respecto a de x, que no es nada. Por eso no coloca nada. Pero si derivo a la y, coloco de y porque estamos derivando con respecto a x y colocamos de y de x. ¿Quedó claro? Entonces, aquí, todas las variables que hayan aquí se van a derivar con respecto al tiempo. Las derivamos común y corriente y multiplicamos por la derivada de esa variable con respecto al tiempo. La derivada de a es 1. Pero como derivamos a y depende del tiempo, multiplicamos por de a de t. Cuando derivamos aquí la r, entonces como depende del tiempo, derivamos la derivada de r2 es 2r por pi, 2pi r o no. Pero poníamos a r y depende del tiempo por dr de t. ¿Quedó claro? Entonces, así va a ser. Y entonces, quiero que me entiendan aquí. Y razones de cambio, es decir, derivadas con respecto al tiempo. Entonces, las derivadas con respecto al tiempo aquí fueron dA de t y dr de t. Y eso, muchachos, no importa quién sea, son velocidades. ¿Por qué velocidades? Porque esta es la velocidad en que está cambiando el área y esta es la velocidad dr de t con que está cambiando el radio. Entonces, ahí me dicen, vea, el radio cambia una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, usted va a poder encontrar cómo cambia, o la velocidad que cambia el área. ¿Queda claro, muchachos? Esa es la idea. Entonces, vamos a escribir los pasos, porque es bueno, para saber cómo resolver estos problemas. Entonces, en el quiz, con seguridad que cae un problemita de tasas relacionadas y un ejercicio cualquiera de movimiento rectilíneo. El tercero. En el tercero. Así que va a estar en el tercero. Y recuerden que es por parejas entonces. Bueno, entonces voy a agarrar todo esto y vamos a escribir los pasos. Miren aquí, vamos a utilizar sin querer derivación implícita que ya la manejamos. Entonces, pasos para resolver problemas de tasas relacionadas. Primero, hacer una gráfica, si es posible. Segundo, definir variables. Tercero, anotar los datos conocidos. De las variables y sus respectivas derivadas con respecto al tiempo. Cuarto,
Como ya tenemos los datos, vamos a obtener una ecuación que relacione las variables. Quinto, derivar implícitamente con respecto al tiempo. Y sexto, sustituir valores y obtener la cantidad deseada. Esa es toda la teoría de las relacionales. Vamos a ver ejemplos. Esa es la teoría. Obviamente en el ejemplo se van a entender mejor qué va a pasar. En el taller hay 20 ejercicios de esto. Alguno de ellos va a caer. Yo voy a hacer 2 ejemplos. Voy a ver si alcanzo a hacer, o sea, va a ser uno hoy, no alcanza, y hago el otro en la próxima clase. El viernes no va a haber clase, sino que hacemos solamente el quiz. ¿Listo? Si solamente el quiz, la vez pasada hicimos clase. ¿No es cierto? Hicimos clase un ratito. Entonces, hacemos el quiz. Pues yo lo pongo para 40, yo le voy a dar 1 hora. Voy a pensar, le voy a dar 1 hora. Claro que el que viene a lo que viene, muchachos, el que sabe y viene preparado, no se va a demorar mucho para hacer ese quiz. Así pasó con el primero. Que el que venía pues bien y estudió conscientemente, no se demoró mucho con el quiz. Entonces, de todas maneras, van a tener 1 hora. Qué pena, alguien me dijo algo. Que el curso es el viernes, ¿cierto? Sí, el viernes, sí. A las 2 de la tarde. Bueno, pues por las 2 y 5 días estaremos empezando mientras nos cuadramos. A partir de ese momento contamos entonces 1 hora. Pero el que vaya acabando, no hay problema, se puede ir yendo. El quiz tiene 4 punticos. A mí la solución me copa en una hoja, bueno, una página. Entonces, obviamente se escribe más grande, de pronto se gasta. Yo hice por 2 hojitas y en cada, así como la vez pasada, en cada hojita está el enunciado, cada página, perdón, 2 hojas, 4 páginas, pues son 4 ejercicios. Entonces ahí pueden responder. No tienen que sacar hojas para nada, solamente lápiz, borrador y calculadora. ¿Listo? Entonces, o sea, el que haya estudiado como debe de ser, pues normalito, pues no tiene que ser un genio, es una persona que haya estudiado como debe de ser, es para que gane ese, muchachos. Es para que lo gane. Que así ocurría con el primero. Era para ganarlo. Bueno, entonces ejemplo. Si les piden derivada por definición, recuerden que hay que aplicar límite. Si no piden derivadas por definición, no hay que aplicar. O sea, si hay punto que hay que hacer con definición es porque lo tiene que decir. Si no lo dice, no hay que hacer derivada. ¿Queda claro? O sea, eso es la que sabemos que cuando empezamos las derivadas, que dice el límite cuando h tiende a 0 y tienen que entender bien qué significa f de x más h, que súmale h a la x. Está x, se coloca x más h y ya ustedes verán qué hacen allí. ¿Queda claro? Si piden por definición, si no la piden, no falta que digan allá está derivada y lo dice allá la derivada y empiezan a dar por definición. No, muchachos. Si la piden por definición,
Si la piden por definición, la hacen por definición. Ah, no, claro. Si no la piden por definición y ganan por definición, eso es problema de ustedes. Eso ya es problema de ustedes. Si ya era, pues porque si yo voy a hacer por definición X2 como lo hicimos, y voy a hacerlo por regla, pues yo lo hago por regla. Es más, o una raíz. Yo la llevo a potencia y la hago por regla o no. Ya, eso es problema. Hágale. Hágale. No se preocupe. Bueno, entonces muchachos, de un embudo de forma cónica sale agua a razón de 2 centímetros por segundo. Muchachos, este es un dato de una razón de cambio. 2 centímetros, perdón, cúbicos. ¿Saben qué va a ser de esto? Centímetros cúbicos, ¿qué representa? Volumen. O sea que esto va a ser dB de T. La velocidad con que cambia el volumen, o sea, que la velocidad que está saliendo el agua, el volumen del agua con respecto al... Ahí es donde está funcionando eso, muchachos. Y esto no es una distancia, ya es algo que es de volumen, que aquí están haciendo los cúbicos. Yo puedo haber colocado litros, ¿sí? O podemos haber trabajado en litros, y ya litros no es unidad de distancia. Entonces, muchachos, que quede claro, velocidad, lo que pasa es que nosotros manejamos mucho velocidad porque los automóviles manejan velocidad. Entonces, siempre decimos que velocidad es distancia sobre tiempo, lo que estamos acostumbrados en la vida real. Pero velocidad es cuando cambia alguna unidad de medida con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso es velocidad. Entonces, aquí estamos viendo la velocidad con que cambia el volumen de salida del agua, ¿sí? Con respecto al tiempo. O sea que sale 2 centímetros cúbicos cada segundo. Esa es la velocidad. ¿Listo? Punto seguido. Si el radio de la base es de 6 centímetros y la altura es de 10 centímetros, punto seguido, calcular la velocidad con que desciende. ¿Desciendes con SC, con C, con S? SC. S desciende, ¿así está bien? Sí. Listo. ¿Con qué desciende el nivel del agua? En el instante en que la superficie libre se encuentra a una distancia de 2 centímetros de la base del embudo. Bueno, muchachos, para estos problemitas necesitamos saber geometría, porque aquí necesitamos el volumen de un cono. ¿Sí o no? Miren que el ejemplo que hice del círculo es una geometría. Hay que utilizar también semejanza. ¿Sí? Hay que utilizar muchas cosas. Entonces, muchachos, recuerden que yo respeto que los estudios son de taller. Por lo tanto, cuando estudien los ejercicios, la cosa es que lo hagan todos.
Entonces van a ir a recurrir, porque están estudiando y pueden pastelear, a buscar las fórmulas que necesitan para esos problemas. No siempre que saberse todo lo que vieron, ¿no? Entonces, si estudian, entonces van a ver qué es lo que necesitan y van y repasan las fórmulas que necesitan para esos problemas. Entonces, no es que aquí va a llegar con un problema yo extraño, que no está en el taller, y de pronto usted no sepa la fórmula para hacer eso. ¿Queda claro? Entonces, si estudian, obviamente tienen que ir a buscar la fórmula que necesitan. Bueno, muchachos, primer paso para algún problema de estos que nos sugieren es que hagamos una gráfica, si es posible, y esta sí es posible. Es un embudo que tiene forma cónica. Ese embudo, obviamente, como el agua le está saliendo, debe tener un huequito aquí. ¿Queda claro? Pues dicen que es de esa forma, pero pues normalmente yo un embudo lo he visto que es conito y después sale un palito derechito. Pero vamos a ver que ese embudo es así. Porque así dicen el problema. Tiene forma cónica. ¿Listo? Entonces, en este dicen que ese embudo le sale agua. ¿Para qué está botando agüita? ¿Sí? ¿De dónde? De una cantidad de agua que hay aquí. Esto tiene agua. Ahí está. Con agua, ¿sí o no? Muchachos, es claro que un líquido siempre toma la forma del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, esa agua también tiene forma, la forma del agua, pues el agua se toma la forma que tiene el embudo, y como es cónico, entonces el agua también tiene forma cónica, ¿sí? El volumen de agua está en forma cónica. Creo que está pasando ahí. ¿Listo? Nos dicen que ese embudo, el recipiente, que nunca va a cambiar de tamaño, el recipiente nunca cambia de tamaño, tiene 10 metros de altura, perdón, 10 centímetros, y tiene, de radio, tiene 6 centímetros. Ojo, que esto quede claro, eso no es una variable. Esos centímetros es constante porque el embudo es una vasija que ya está hecha hace mucho rato, de plástico, de lata, de lo que sea. Pero tiene unas medidas precisas que no se van a cambiar nunca. 6 de radio y 10 de altura. Pero mucho cuidado. El agua también tiene forma de embudo y el agua está cambiando. Como está saliendo, entonces la altura de la profundidad que hay aquí o la altura que tiene este cono de agua se va a ir mermando o no. Y el radio también se pone más pequeño, porque a medida que el agua va bajando, el círculo de la superficie se va poniendo más pequeñito. O sea que, muchachos, vamos a llamar a esto 6. Ah, está muy feo eso, ya lo voy a organizar. Qué pena, muchachos, lo que pasa es que... Ah, pero yo ahora, primero. Pero el dato está arriba en el problema, John, ¿qué te llamas? El 6. No, 10 sí hay ahí, pero la altura. Sí. Bueno, ya lo corregí. Listo, ya lo corregí. Entonces corrijámoslo. Entonces, esto es... Vamos a colocar entonces 6. Ya sabemos que son centímetros, pues. Listo. Bueno, entonces yo estaba haciendo aquí una cosita. Vuelvo a repetir. Esos 6 y esos 10 son constantes porque el embudo no cambia de tamaño. Y ojo, el radio coloco R porque eso va a cambiar. Y esta profundidad la voy a llamar
H. ¿Por qué? Porque H y R están cambiando. Lo primero que cambia el volumen. Muchachos, si averiguamos el volumen del recipiente, lo podemos saber, porque sería el volumen de un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por H. ¿Sí o no? Entonces, si reemplazamos 6 por el radio y 10 por la altura, vamos a ver el volumen del recipiente. Pero ojo, el volumen del agua lo vamos a ver cuando sepamos en cualquier momento qué altura tiene y qué radio tiene. Pero en todo momento él cambia, el volumen siempre va a cambiar. Por eso es variable y colocamos R y colocamos H. Entonces, muchachos, ahí está la gráfica. Y el siguiente paso son los... ¿Cómo es? Definir Variables. Perfecto, definir variables. Entonces la gráfica ya la hicimos ahí. Entonces las variables vamos a, bueno, pero vamos a escribirlas. Sí. Pues lo dijimos para la variable. Vamos a decir que R es el radio del cono. Ojo lo que va a escribir. Del cono de agua. Porque si digo el radio del cono, que es sería 6. Y eso no es variable, 6 es constante. H sería, ¿cómo lo pongamos? ¿Altura o profundidad del cono? Como quieran. Como los ustedes entiendan mejor. Altura mejor, altura del cono del agua. Pero del cono de agua. Altura del agua. Bueno, si usted le entiende como altura del agua, listo, pero sabemos que es del cono. La idea es que ustedes quede claro, muchachos. Volumen. Sí, aquí coloquemos del cono porque suena raro. Volumen del cono de agua. Porque el volumen también está cambiando, ¿o no? A medida que, pues, el volumen del cono de agua. El volumen del embudo no, pero el cono de agua sí. Y nunca puede faltar esta variable que se llama tiempo. En ninguno de los problemas, en todos los problemas, esta variable siempre va a estar. ¿Por qué vamos a ayudar con respecto al tiempo? Porque cada cosa va a depender del tiempo para hacer la velocidad con que se está moviendo o está cambiando. Entonces, siempre. Obviamente, según el problema que sea, esto va a cambiar. Pues si el problema es otra cosa, ya no va a haber un volumen, puede haber un área, ya no va a haber un radio, puede ser un cuadrado, ya no va a ser radio, sino lado. ¿Sí? Entonces, depende de lo que estemos haciendo. Bueno, muchachos, entonces vienen los datos. ¿Es la tercera parte o no? Sí. Y entonces, muchachos, empezamos a leer el problema. Dice, hacer una gráfica, no. De un embudo de forma cónica sale agua a razón de 2 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Qué dato es ese? ¿Velocidad de quién? ¿Del? ¿Velocidad de qué? Del agua. Sí, del agua, pues eso, la velocidad del volumen. Cuidado con eso. La velocidad del agua no es. Que depende, porque si hablamos del agua, el agua está moviendo en distancia, sería entonces distancia sobre tiempo. Aquí el volumen del agua que estaba saliendo, ¿sí o no? Entonces ¿qué vamos a escribir, muchachos? Esos 2 centímetros cúbicos sobre segundo es dB de T. Es igual a 2 centímetros cúbicos sobre segundo. Primer dato que tenemos. Entonces, esa es la velocidad con que está cambiando el volumen del agua que está en el cono. O la velocidad con que está saliendo. Muy bien. Seguimos. Si el radio de la base es de 6 centímetros, ese dato ya lo tenemos para hacer el cono. Enseguida voy a utilizarlo porque vale para una cosa y la otra de centímetros. Calcular la velocidad con que desciende el nivel del agua. ¿Qué tenemos que calcular? Sí, la velocidad. Pero ¿cómo se escribe simbólicamente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a buscar? La D de H sobre la D de tiempo. ¿No es así? Correcto. ¿Es lo que vamos a buscar o no? Pues sí, porque es que H es la razón de cuando va bajando el agua. Esa es la velocidad que está bajando el agua. El tiempo es nuestro cambio. Correcto. Listo, John. ¿Qué más dice ahí? Con que desciende el agua en el instante en que la superficie libre
se encuentra a una distancia de 2 centímetros de la base del embudo. ¿Qué es lo que mide 2 centímetros? Jeffer, ¿esto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto mide 2 centímetros, es lo que están diciendo. Muchachos, entonces va lo que voy a escribir. Miren lo que escribí. Ya arriba no dice 8, arriba dice 2. ¿Por qué escribí 8? Porque el embudo son 10. Porque lo que vale 2 es este pedacito. Entonces H valdría 8. Entonces, mucho cuidado, que muchos leen este problema y escriben que H es 2. Joven. Dice, en el instante en que la superficie es libre, la superficie del agua es esta. ¿La estás viendo? Sí, señor. Se encuentra a una distancia de 2 centímetros de la base del embudo. Y la base del embudo no es la puntica, es el círculo. Recuerden que el embudo es un cono y recuerden que un cono tiene una base circular y un vértice. Entonces, la base del embudo sería este círculo de arriba. Entonces, la distancia entre este círculo, que es la superficie del cono del agua, hasta la base del embudo, aquí hay 2, aquí. Ah, ya. Es lo que dice allá. Y ya lo Por lo tanto, yo no escribí H igual a 2. Escribí cuando H valga 8, porque si aquí tengo 2 y todo tiene 10, ¿el agua cuánto está teniendo en ese momento? 8. ¿Quedó claro? Sí, pero... Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos. Ya, le voy a decir. Recuerde que las derivadas con el tiempo son velocidades. Esto lo tiene claro ya. Entonces, este dato es la razón de, el agua sale a razón de 2 centímetros cúbicos. Eso es volumen sobre tiempo. Entonces, por eso colocamos dB/dt este valor. Ahí lo colocamos. ¿Sí lo ve? Ahora, dice, si el radio de la base es de 6 centímetros y el de la altura es de 10 centímetros, esto no interesa. Calcular la velocidad, pero el momento no interesa. ¿Calcular qué? ¿Con qué? ¿Baja quién? El nivel del agua, ¿sí o no? Y el nivel del agua es esta H o no. Entonces, si está cambiando este nivel de agua, que es esta H, entonces, ¿qué escribimos? Porque una velocidad de H de T, y está diciendo que calcular. Entonces, ¿por qué? Interrogante. Y me dicen que cuando ¿qué? Cuando la superficie libre da 2 centímetros. Bueno, este pedazo es 2 centímetros. Entonces es cuando H, porque H es este pedazo. H no es aquí. Este espacio es libre. El H es este. Es más, a medida que el agua sale, el H va porque más pequeño, ¿no? Va bajando de tamaño y esta distancia que se pone más grande. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien, señor? Ahora sí, ya tenemos datos. Cuarto paso. Ya tenemos las variables. El cuarto es sacar la ecuación. Ahora sí viene geometría. ¿Sí? Usted no ve un volumen en geometría. El volumen de un cono, yo ahorita lo mencioné. Que ya por ustedes lo sabían. Entonces, vamos a decir que volumen es igual a 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. ¿Sí o no? Muchachos, ¿qué variables hay aquí relacionadas? Volumen y altura. No está el radio. Entonces aquí poseemos problemas, está involucrado el radio. Pero no hay problema porque va a haber solución. Muchachos, si ustedes observan, aquí hay 2 triángulos. Y les voy a mostrar. Uno azul y otro rojo. ¿Lo están viendo? Otra vez viene geometría. ¿Sí o no que este triángulo azul y este triángulo rojo son semejantes? Usted sí sabe eso. ¿Quién más? Nadie más aquí conmigo, más ella. Isabel así de saberlo conmigo. Además que con ustedes también lo saben. ¿Por qué son semejantes, muchachos? Porque este ángulo es este mismo. Y este es recto. Por ángulo, ángulos son semejantes. Por lo tanto, hay proporcionalidad de los lados.
Y resulta que este lado mide 6, este lado mide R, este lado mide 10, este lado mide... Mide H. ¿Cómo así que 8? Eso mide H. Por eso, pero mide H. Cuidado. Este radio mide R y este mide H. Eso dice ahí o no. Ay, lo hice al revés. Ah, no, está bien, es este. Está bien así. Muchachos, cuidado, ya que lo mencionaron. Este 8 es cuando ya hagamos la derivada y vamos a reemplazar para resolver la respuesta. Mucho cuidado, muchachos. Cuidado, me colocan H igual a 8, porque entonces esto sería 1/3 de pi por 8R2. Ah, pero si H vale 8, ¿también saben el radio o no? Lo pueden hallar el radio. Si está a esta altura, pueden hallar el radio. Entonces, ven y reemplazan aquí el radio también y queda que el volumen es 1/3 de pi, por lo que vale el radio sería una constante. Y entonces al derivar, la derivada sería 0. Mucho cuidado, muchachos. Es más, si me reemplaza esta H aquí por 8, entonces cuando derivemos no vamos a poder derivar la H. Y entonces, ¿dónde va a aparecer dH de t? El dato que aparece aquí es al final, cuando se tenga derivado y necesite ese dato. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, muchachos, ustedes saben por semejanza que los lados son proporcionales los correspondientes. Entonces yo puedo decir que R es a 6, como H es a... Si despejo a R, 6/10. ¿Todo que sí? De H. El 6 pasa a multiplicar. O sea que R es igual a 3. Listo, muchachos. Eso implica que B es igual a 1/3 por pi y aquí coloco 3/5 de H por H y esto queda al cuadrado. Todo quedó con H. Ahora sí, tengo B y H solitas relacionadas. Obviamente voy a simplificar esto. Esto me queda que B es igual. A mí me da 3 por 3, porque 3 al cuadrado, 9. 9 sobre 3 se puede cancelar. 3. 5 por 5 no se cancela con nadie. Pi, pi. H a la, todo, H a la, porque aquí hay un H2 y aquí hay un H. ¿Quedó claro? Perfecto. Muchachos, ya tenemos la ecuación de volumen y H relacionados. Por eso se llama de variables que se relacionan. Ahora, ¿qué paso sigue? La derivación implícita con respecto al... ¿Cuál es la derivada de V? ¿Cuál es la derivada de V? 1. ¿Cuál es la derivada de X? La de Y. La de V, 1. Pero como derive la V, coloco B'. Sí, señor. Pero no lo coloquemos como B'. Coloquemos dB de T. Porque necesitamos dB de T. Igual. ¿Cuál es la derivada? Vamos a derivar a H. Porque el otro es constante, ¿o no? Entonces, ¿qué escribo? A ver, ¿qué me dicen? Vamos a derivar todo esto. ¿Cuánto me da eso? Esto es constante y H3. ¿Qué escribo? ¿Sería qué? 3 de H de T. 9 sobre 25 pi H cuadrado. ¿Por qué 9? Porque este 3 quedaría 3 por H2 y esto es constante. Pero este 3 lo podemos juntar con este 3 y nos da 9, 25 pi H2. ¿Sí o no? Ah, pero el la H, ¿qué escribo? De H de T. Ahora sí me entendieron que la relación implícita ya está derivado. Ahora sí, muchachos, dice último paso, reemplazar los datos y despejar el valor deseado. dB de T lo conocemos. Sí. ¿Cuánto es? 2 2. No ha colocado unidades porque no nos enredemos, pero es 2 centímetros cúbicos al esto. Igual, 9, 25, pi. H lo conocemos. ¿Cómo que no? Ahí sí sirve. Ahorita me lo iban a colocar y ya no. ¿Cuánto vale H, muchachos?
en el instante en que h, cuando h valga 8. Ahí sí colocamos el 8 porque ya derivamos. Ahí sí, porque estamos reemplazando valores. Entonces sería por 8 al cuadrado. Exactamente, y no pude derivar, y hubiera dado eso 0, no era, el problema no hubiera funcionado. Si usted hubiera hecho eso así, hubiera quedado malo. Y aquí queda, ¿por qué queda el h de t? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿sí o no? Entonces, ya reemplazamos y vamos a despejar. Eso implica que dh de t es igual a 2. El 9 está multiplicando, ¿pasa? El 25 está dividiendo, ¿pasa? El pi está multiplicando, ¿pasa? El 64, ¿no? El 64. ¿Está multiplicando, pasa? ¿Listo? ¿No? Ya pasamos todo. Eso implica que dh de t, y ya aquí sí ya no soy capaz yo en la cabeza, pero tienen calculadora. Eso no hay que ver con la calculadora. ¿Ese no es qué? Eso no hay que ver con la calculadora. No. Lo que hice fue esto. Mírenme a dh. Yo no lo pasé. El 2 no lo pasé. dh es este y el 2 está al otro lado, no. Entonces, lo que hice fue colocar dh de t y el 2 queda, o sea, no se pasa. Lo que pasa es que, a ver, No, pero sí, yo creo que ya lo entendí. hagamos una cosa, listo. Mire, dh de t está a este lado. El 2 está a este lado y no lo paso. Entonces, dh de t es igual a 2. Ojo, miren aquí. dh de t igual a 2. Sí. Este 64 pasa aquí a dividir. Este pi pasa, este 9 pasa, y este 25 pasa. Entonces, dh de t igual a todo esto que pasamos para acá. Pero lo podemos mirar que lo coloqué al otro lado. Ahora sí. Qué bueno. Qué bueno que lo entendió. Y ahora sí, muchachos, yo no tengo calculadora, ustedes sí. ¿Eso da cuánto? 2 por 25 da 50, dividen sobre 9 pi por 64. Todo esto dividiendo. ¿0 punto qué? 0.027. ¿Así? Perfecto. Entonces, muchachos, ya está despejado todo. Este es un problema que tiene una pregunta, por lo tanto tiene que haber una respuesta. Pero ahí en ese momento a uno reducirlo a 3 decimales va a ser 0.28. Ah, tranquilo. Listo, el que me coloque 0.28 y 0.27 lo voy a colocar bueno. No hay problema. Si usted aquí coloca aquí 0. Y me coloca 0.58, ahí sí posemos problemas. Pero si le coloca 0.27 o 0.28, ahí no hay problema, muchachos. Porque de pronto alguien aproximó por debajo y usted está aproximando por arriba. Entonces no hay problema pues, en ese sentido. ¿Listo? Pero si usted se me equivoca y me coloca aquí 0.083, ahí sí posemos problemas que yo, porque es que 0.27 a 0.83 eso no aproximó nada, sino que otra respuesta distinta. ¿Listo? Entonces, vamos a tocar el de arriba o el de abajo. ¿Cuál quieren? El de abajo. El de abajo, listo, sean felices. Entonces, toda pregunta tiene una respuesta. ¿Cuál es la pregunta, muchachos? ¿A qué velocidad? Eso, ¿a qué velocidad desciende el nivel del agua? Entonces, el nivel del agua desciende a 0.028, ¿qué? Centímetros cúbicos. Error, se va a rebajar. Les voy a rebajar. Muchachos, el nivel del agua es en centímetros lineales. El volumen del agua es en centímetros cúbicos. Si fuera un área, sería centímetros cuadrados sobre segundo. Recuerden en la próxima clase, para empezar el tema, que hacemos otro ejemplo para que haya más claridad. ¿Listo? Entonces, nos vemos el viernes puntuales a las 2 para el quiz. El quiz dura 1 hora. Recuerden que está muy trabajable. Pues cada quien es responsable de lo que saque, muchachos. Este es el taller y yo sé que está trabajando. Ay, hombre. Con gusto. Hasta luego, besitos para el viernes, muchachos. Lo quiera.
No, no les deseo suerte porque el que no estudió, la suerte no le va a llegar. Hasta luego. Hasta luego. La suerte no le va a llegar. Hasta luego. Están súper